Lorenzo Moretti llegó a casa antes de tiempo con rosas blancas en una mano y una fecha de boda guardada en el bolsillo. Pero antes de poder sorprender a la mujer con quien pensaba casarse, una niña pequeña salió corriendo desde el pasillo del ala este y se lanzó contra su pecho como si él fuera el último lugar seguro que quedaba en el mundo. Sus pequeños dedos se aferraron a su traje negro. Su carita estaba empapada en lágrimas y su voz se quebró contra él. Por favor, salve a mi mamá. Ella le está haciendo daño. Por favor, no deje que se la lleve. Los guardias de Lorenzo reaccionaron de inmediato, entrenados durante años de violencia para detener cualquier cosa que se abalanzara sobre su jefe. Pero Lorenzo levantó una mano y los congeló antes de que pudieran tocar a la niña. Bajó la vista y la reconoció al instante. Lena Bellini. La hija de Sofía. La niña callada que a veces se sentaba cerca del pasillo de servicio con sus crayones cuando la escuela cerraba temprano y su madre no tenía a nadie más que la cuidara. Lorenzo la había visto antes, nunca más que de pasada, nunca lo suficiente como para conocer la forma de su miedo. Pero ahora ese miedo estaba presionado contra su pecho, temblando entre sus brazos. ¿Lena? Preguntó Lorenzo, agachándose hasta su altura. Su voz, normalmente tan afilada como para cortar piedra, salió suave. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu mamá? Lena miró hacia atrás, en dirección a la suite privada de Valentina, con los labios temblando. La señorita bonita. Le dijo a mamá que si hablaba, yo iba a desaparecer. Algo dentro de Lorenzo se heló. No era rabia todavía. Era frío. El tipo de frío que llegaba antes de tomar decisiones que nadie podría revertir. Con suavidad tomó las manos de la niña de su chaqueta y miró a Marco, su guardia de mayor confianza. Manténla detrás de ti. Lena entró en pánico y lo agarró de nuevo. No, por favor, no deje a mi mamá allá adentro. Lorenzo la miró a los ojos asustados. Lena, dijo Lorenzo, como si estuviera sellando una promesa con su nombre. Voy a sacar a tu madre. Nadie te la va a quitar. La niña lo estudió con esa seriedad desesperada que solo tienen los niños cuando están decidiendo si un adulto es de fiar. Luego asintió una vez y dejó que Marco la guiara hacia atrás. Lorenzo entregó las rosas blancas a nadie. Simplemente las dejó caer sobre el suelo de mármol. El sobre con la fecha de boda permaneció dentro de su abrigo como una broma escrita por el destino. 10 minutos antes, Lorenzo había imaginado la sonrisa de Valentina. Había imaginado su sorpresa cuando le dijera que el organizador de la boda había elegido 3 fechas posibles y que esa noche quería que ella escogiera una. Había imaginado velas, música suave, y a la elegante mujer de seda riendo porque él por fin había hecho algo romántico en lugar de algo práctico. Pero el sonido que venía del pasillo del ala este no era risa. Era agua goteando. Era una mujer tratando de no llorar. Lorenzo caminó sin hacer el menor ruido. Sus guardias lo siguieron, pero un movimiento de sus dedos los mantuvo atrás. Lena no lo había buscado a él. Eso quedaba claro. Había corrido a ciegas desde el miedo. Más tarde, Lorenzo sabría que Sofía Bellini había dejado a su hija en el pasillo de servicio con crayones y una pequeña mesa de madera porque la escuela había cerrado temprano y no había nadie más que la cuidara. Más tarde, sabría que la puerta de Valentina había quedado entreabierta porque las vaporizadoras de vestidos, las bandejas de té y el personal entraban y salían antes de la cena. Más tarde, entendería que Lena había escuchado caer la bandeja, había escuchado la respiración ahogada de su madre, había escuchado la amenaza de Valentina, y había corrido hacia la única luz abierta que podía ver, el vestíbulo principal. Lena no sabía que Lorenzo estaba entrando exactamente en ese momento. Solo había huido de un monstruo y había chocado con un hombre al que la ciudad llamaba uno. Lorenzo llegó a la suite de Valentina y se detuvo fuera de la puerta entreabierta. No entró. Todavía no. Los hombres como él no sobrevivían reaccionando a lo primero que veían. Sobrevivían escuchando lo que la gente decía cuando creía que ningún poderoso podía oírla. Adentro, Sofía Bellini respiraba con dificultad. Su voz llegaba quebrada pero controlada. Es una niña. No escuchó nada. Por favor, déjela fuera de esto. Luego llegó la voz de Valentina. Baja, hermosa y cruel. Entonces recuerda tu lugar. Eres una empleada. Limpias secretos. No los cargas. Yo no pedí tu secreto, dijo Sofía. Solo escuché tu verdad. Una pausa. Luego Valentina se acercó. Lorenzo escuchó sus tacones contra el mármol. Escuchaste una llamada telefónica que jamás debiste escuchar. Escuchaste el nombre de mi marido. Escuchaste lo que ocurre después de la boda.
Ahora lo vas a olvidar, o tu hija pagará por tu memoria. El rostro de Lorenzo cambió. No hubo grito dramático, ni movimiento repentino, ni explosión visible. El cambio fue más pequeño que eso y mucho más peligroso. Sus ojos se vaciaron. Su corazón, que había estado latiendo con preocupación por la niña llorando, quedó en silencio. Abrió la puerta y entró a la habitación. Entonces quizás debiste revisar la puerta antes de amenazar a una madre en mi casa. Valentina se quedó paralizada. Sofía se giró lentamente desde el suelo, empapada desde los hombros hasta la cintura, su cabello oscuro pegado a la mejilla, su uniforme mojado y pegado a sus rodillas. Sus ojos encontraron primero a Lorenzo con terror, luego con incredulidad, y luego con el más pequeño destello de esperanza. Valentina estaba parada sobre ella con una jarra de vidrio vacía en una mano. El cristal atrapó la luz del día que entraba por la ventana y por medio segundo la hizo parecer casi sagrada. Luego Lorenzo la miró a la cara y vio a la mujer que había debajo de la seda. Lorenzo, susurró Valentina. Gracias a Dios que estás aquí. Lorenzo no dijo nada. La expresión de Valentina cambió al instante adoptando una inocencia herida, la versión de sí misma que usaba en las cenas de caridad y las galas públicas. Esto no es lo que parece. Lorenzo miró el agua extendiéndose por el mármol, luego las manos temblorosas de Sofía, luego la puerta por donde Lena había salido corriendo llorando. Parece, dijo Lorenzo, que una niña vino a mí, rogando por la vida de su madre. La boca de Valentina se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Luego su mente recuperó el equilibrio. Valentina no era estúpida. Una mujer estúpida no habría podido estar al lado de Lorenzo Moretti durante meses y hacer creer a sus enemigos que podría volverse intocable. Sofía se puso histérica, dijo Valentina, suavizando su voz con un tono de dolor. La encontré donde no debía estar. La encontré con mi cajón de joyas abierto. La confronté y empezó a gritar. Su hija entró en pánico. Ya sabes cómo son los niños. Sofía levantó la cabeza. Eso no es verdad. Silencio, le espetó Valentina. La voz de Lorenzo cortó la habitación como una hoja. Vuelve a hablarle así y sales de esta casa antes del atardecer. Valentina lo miró fijamente. No por la amenaza, sino porque por primera vez desde que lo conocía, Lorenzo Moretti había colocado la dignidad de una empleada por encima de su orgullo. Sofía intentó ponerse de pie. Le temblaban las rodillas. Lorenzo se movió como para ayudarla, pero Sofía se encogió, no exactamente por él, sino por la expectativa de que cualquier mano levantada en esa habitación pudiera convertirse en otro castigo. Ese gesto se asentó en el pecho de Lorenzo como una piedra. Se detuvo y miró a Rosa, la ama de llaves mayor que estaba congelada cerca de la puerta del fondo con una mano sobre la boca. Ayúdala, dijo Lorenzo. Rosa se apresuró hacia adelante. Sofía, Dios mío, susurró, rodeando con un brazo a la mujer más joven. Las primeras palabras de Sofía no fueron sobre ella misma. Lena, ¿estás segura?, respondió Lorenzo. Marco la tiene. Sofía cerró los ojos y exhaló un aliento como si lo hubiera estado reteniendo desde la primera amenaza. Valentina vio eso y puso los ojos en blanco. Perfecto. Ahora la actuación tiene testigos. Lorenzo se giró lentamente. Le arrojaste agua encima. Necesitaba calmarse. De rodillas. Se negaba a escuchar. ¿A qué? Valentina pareció atrapada por un momento. Luego su expresión se endureció. A la razón. Lorenzo casi sonrió. No fue una sonrisa cálida. Era el tipo de sonrisa que los hombres recordaban en pesadillas. La razón suena diferente desde el otro lado de una puerta. Desde esa puerta sonaba como si estuvieras amenazando a una niña. El rostro de Valentina se enrojeció. Estaba enojada. El enojo es romper un vaso. El enojo es levantar la voz. Amenazar a una niña pequeña no es enojo. Es carácter. Sofía bajó los ojos. El orgullo de Valentina se resquebrajó lo suficiente como para que asomara la rabia. La estás eligiendo a ella porque parece patética. No, dijo Lorenzo. Estoy eligiendo lo que escuché con mis propios oídos. Las palabras cayeron con peso. Valentina dio un paso atrás. Había preparado muchas posibilidades. Sofía corriendo a otra empleada. Sofía rogando por dinero. Sofía intentando escapar con su hija. Sofía siendo descartada como mentirosa. Lo que no había preparado era a Lorenzo parado fuera de la puerta, escuchando suficiente verdad por sí mismo. Lorenzo caminó hasta la bandeja de plata volcada en el suelo.
Una taza de porcelana yacía destrozada cerca de la pata del sofá. El té se había derramado sobre la alfombra color crema. Una servilleta de lino doblada estaba cerca del zapato de Sofía. Esto no era un robo. Era una empleada llevando té y caminando hacia un secreto demasiado grande para que sus manos lo sostuvieran. Cuéntame exactamente lo que pasó, dijo Lorenzo, mirando a Sofía. Valentina dio un paso al frente. No, no voy a quedarme aquí mientras mi personal inventa historias sobre mí en mi propia habitación. Lorenzo miró lentamente alrededor. Tu habitación, mi casa. Valentina cerró la boca. Sofía tragó saliva. Su voz era tranquila pero ya no temblaba tan fuerte. La señorita Ritchie pidió té antes de la cena y quería que le vaporizaran el vestido de nuevo. Rosa estaba en la cocina, así que yo traje la bandeja. La puerta no estaba completamente cerrada porque la vaporizadora aún estaba afuera. No estaba tratando de escuchar. Ella estaba en el teléfono en altavoz. Creo que tenía las manos ocupadas con el vestido. Escuché una voz de hombre. Luego la escuché decir su nombre. ¿El nombre de quién?, preguntó Lorenzo, aunque la respuesta ya había convertido su sangre en hielo. Sofía miró a Valentina, luego de nuevo a él. Damián Bas. El rostro de Marco cambió en la entrada. Rosa hizo la señal de la cruz. Damián Bas no era solo un nombre en el mundo de Lorenzo. Era una herida que había aprendido a caminar como un hombre. Continúa, dijo Lorenzo. Sofía tomó aire. Le dijo que no volviera a llamar a la casa. Le dijo que después de la boda tendría su confianza. Que sabría qué puertas se abrían desde adentro, qué guardias rotaban y qué noche estaría usted solo. Le dijo que esperara hasta que ella fuera su esposa. Los ojos de Lorenzo se desplazaron hacia Valentina. ¿Y el marido? Sofía dudó como si la palabra en sí pudiera hacerle daño. Él la llamó su esposa. Ella no lo negó. Dijo, hasta después de la boda, Damián. Hasta entonces, nadie puede saber que todavía soy tu esposa. Valentina rió, pero el sonido fue demasiado agudo. Eso no es lo que dije. ¿Entonces qué dijiste?, preguntó Lorenzo. Valentina levantó la barbilla. Dije que nadie puede saber que alguna vez pensó que sería su esposa. Damián está obsesionado conmigo. Ha estado intentando contactarme. Yo te estaba protegiendo. Lorenzo miró el suelo mojado. ¿Amenazando a Lena? Entré en pánico porque Sofía malinterpretó una conversación peligrosa. Sofía la miró atónita. Me dijiste que mi hija desaparecería. Necesitaba que dejaras de gritar. No estaba gritando, dijo Sofía. Te estaba pidiendo que no le hicieras daño. Valentina dio un paso hacia Sofía, olvidando a Lorenzo por un segundo. Porque la trajiste a esta casa como un escudo. La hija de una empleada corriendo por mis pasillos, tocando mis cosas, escuchando detrás de las puertas. El rostro de Sofía cambió. El miedo seguía ahí, pero ahora la rabia se alzó a su lado. Mi hija estaba en el pasillo de servicio porque su escuela cerró temprano y no tenía a nadie más. Estaba coloreando en la mesa del fondo. Me escuchó tirar la bandeja y vino porque pensó que me había lastimado, y luego salió corriendo a buscar ayuda. Corrió porque le dijiste que iba a desaparecer. Los labios de Valentina se apretaron en una línea dura. Los niños escuchan palabras que no entienden. La voz de Lorenzo fue tranquila. Entendió suficiente. Lorenzo se giró hacia Marco. Trae a Lena lo suficientemente cerca para que Sofía pueda verla. No adentro hasta que yo lo diga. Los ojos de Sofía se llenaron de gratitud. Intentó ocultarla. Gracias, señor. No me des las gracias por hacer lo que debería haberse hecho antes de que ella tuviera que correr. Marco regresó con Lena un momento después. La niña se quedó parada fuera de la habitación, medio escondida detrás del guardia, sus ojos buscando hasta encontrar a Sofía. Mamá. Sofía se movió hacia ella, pero Valentina dio un paso repentino y Lena retrocedió. Lorenzo vio el retroceso. Todos lo vieron. El rostro de Sofía se quebró. Lena, bebé, aquí estoy. Lorenzo asintió, y la niña se lanzó hacia Sofía, envolviéndola con ambos brazos alrededor de la cintura. Sofía cayó de rodillas, uniforme mojado y todo, y abrazó a Lena tan fuertemente que parecía que estaba abrazando su propio corazón. Lo siento, sollozó Lena. Fui a buscar ayuda. Sofía le besó el cabello una y otra vez. Hiciste bien. Hiciste muy bien. Dijo que te iba a llevar. Nadie puede llevarme lejos de ti. Lena miró a Lorenzo por encima del hombro de su madre. Él lo prometió.
Sofía también miró a Lorenzo. Algo pasó entre ellos. No era romance, todavía no. Era algo más limpio. Confianza nacida en un momento terrible. Lorenzo asintió una vez. Lo prometí. Valentina observó el intercambio con irritación abierta. Esto es exactamente lo que quiero decir. Mira esta escena. Lágrimas, gratitud temblante. Sabe cómo hacerte sentir poderoso. Lorenzo la miró con un disgusto que no se molestó en ocultar. Si eso es lo que ves cuando una niña abraza a su madre, entonces casi cometí un error peor del que sabía. El rostro de Valentina se endureció. ¿Crees que ella te importa? Te habría vendido lo que escuchó al mejor postor si yo no la hubiera atrapado. Sofía levantó la cabeza. No. No, se burló Valentina. ¿Entonces qué ibas a hacer con mi conversación privada? Sofía miró a Lorenzo. No lo sé. Su honestidad sorprendió a todos en la habitación. Tenía miedo. Sabía que nadie creería a una empleada antes que a su prometida. Pensé que quizás debía huir. Luego pensé que si huía, ella seguiría casándose con usted y lo que escuché seguiría ocurriendo. No sabía qué hacer. Lorenzo la sostuvo con la mirada. ¿Me lo habrías dicho? La respuesta de Sofía llegó lentamente. Sí. Pero estaba tratando de encontrar el valor. Valentina soltó una risa amarga. ¿Valor? ¡Qué noble! Sofía se puso de pie, manteniendo a Lena detrás de ella. No me hables de valor cuando usaste a mi hija para hacerme callar. La habitación se transformó. Sofía seguía empapada, seguía asustada, seguía siendo una empleada en una casa donde todos los demás tenían más poder que ella. Pero en ese momento, estaba más erguida que Valentina. Lorenzo lo vio. Valentina vio que él lo veía. Y el odio parpadeó en su rostro. No eres nada, susurró Valentina. Limpias pisos. La voz de Sofía se mantuvo baja. Y hoy limpié suficientes mentiras como para ver la suciedad debajo de las tuyas. Rosa inhaló bruscamente. Marco miró al suelo para ocultar el más pequeño asomo de aprobación. Lorenzo no lo ocultó. Los ojos de Valentina se llenaron de humillación. Se giró de nuevo hacia él. ¿La vas a dejar que me insulte? Le arrojaste agua encima frente a su hija porque cruzó una línea. No, dijo Lorenzo. Porque escuchó una. Por primera vez, Valentina pareció entender que el encanto no repararía esto. Bajó la voz y se acercó a él, intentando usar una arma diferente. La intimidad. Lorenzo, por favor piensa. Me conoces. Conoces a la mujer que he sido para ti. Las cenas, las noches de caridad, las mañanas tranquilas, la manera en que estuve a tu lado cuando todos los demás temían tu nombre. No dejes que una empleada asustada destruya lo que construimos. Lorenzo miró su mano mientras ella intentaba tocar su manga. No la dejó tocarlo. ¿Qué construimos? Preguntó Lorenzo. Valentina se detuvo. Un futuro. ¿Un futuro con cuántos maridos? Sus ojos destellaron. Eso es cruel. No. Cruel es amenazar a una niña. Valentina se estremeció. Lorenzo continuó. Cruel es dejarme traer flores hacia una trampa. Su voz bajó. No conoces a Damián. Conozco suficiente. No, tú conoces la versión de guerra. Conoces al monstruo que los hombres mencionan en cuartos traseros. Yo conozco al hombre que posee a las personas incluso después de que huyen. Los ojos de Lorenzo se entrecorraron. Ahí estaba de nuevo. No solo culpa. Miedo. Valentina notó su atención y de inmediato lamentó haberle dado esa verdad. Lorenzo se acercó. ¿Cuánto tiempo, Valentina? ¿Cuánto tiempo lleva siendo su esposa? La respiración de Sofía se cortó. Valentina miró a la niña, a los guardias, a Rosa, a Sofía. El orgullo luchó contra el pánico. Finalmente, miró de nuevo a Lorenzo. No es lo que crees. Esa no fue mi pregunta. Tenía 18 años. Las palabras salieron como si hubieran estado enterradas vivas. Mi padre le debía dinero y protección a Damián. Damián quería un hombre respetable vinculado a su negocio. Mi padre me dio a mí. La habitación quedó inmóvil. Incluso la expresión de Sofía cambió. El rostro de Valentina se endureció rápidamente, avergonzada de haber revelado su dolor. No fue un matrimonio. Fue una transacción. La voz de Lorenzo se mantuvo tranquila pero legal. ¿Legalmente? Valentina miró hacia otro lado. Sí. ¿Sin divorcio? Sin respuesta. Y esa fue respuesta suficiente. Lena susurró. Mamá, ¿está llorando?
Sofía giró suavemente el rostro de Lena hacia su hombro. No mires, bebé. Valentina escuchó y estalló. No me compadezcan. Sofía la miró. Compadezco a la niña que fuiste, no a la mujer que amenazó a mi hija. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero se negó a llorar. ¿Crees que eres mejor que yo porque tienes una hija detrás de quien esconderte? Los labios de Sofía temblaron. No. Creo que soy responsable de la niña que me toma de la mano. Por eso no puedo usar su miedo para salvarme a mí misma. Lorenzo miró a Sofía, y esta vez la miró de verdad. La había notado antes de la manera en que un hombre nota el orden. El té servido a tiempo, las flores colocadas correctamente, su estudio limpiado sin mover ni un papel. Sabía que era callada. Sabía que mantenía a su hija cerca los días que la escuela terminaba temprano. Sabía que Valentina no la apreciaba. Pero Valentina no apreciaba muchas cosas que no brillaban. Nunca había preguntado por qué Sofía siempre dejaba el mejor trozo de pan de la cena del personal envuelto en una servilleta para Lena. Nunca había preguntado por qué Lena esperaba en la entrada de servicio con sus crayones y nunca tocaba nada costoso. Nunca había preguntado por qué los hombres poderosos a menudo confunden a las personas calladas con personas simples. Hoy, la mujer callada había demostrado más valentía que la mujer con quien había pensado casarse. Valentina vio el cambio en sus ojos y se desesperó. Damián volvió, dijo rápidamente. Hace 6 meses. Me encontró. Dijo que el matrimonio todavía me obligaba. Dijo que si me casaba con usted, finalmente me liberaría después de hacer un trabajo. La mandíbula de Lorenzo se tensó. ¿Qué trabajo? Valentina no respondió. Lorenzo se acercó. ¿Qué trabajo? Una ruta, susurró ella. Una ruta privada desde tu estudio hasta la propiedad de la capilla. Quería el horario de seguridad de la semana después de la boda. Dijo que no necesitaba matarte, solo tenerte el tiempo suficiente para hacer arrodillar a tus hombres. El rostro de Marco se oscureció. Rosa se persignó. Sofía acercó a Lena más hacia ella. Lorenzo no se movió. Su silencio era peor que la rabia. ¿Y aceptaste?, dijo Lorenzo. Sobreviví, respondió Valentina. Planeaste. Estaba atrapada. Entonces elegiste atraparme a mí. No entiendes lo que es estar sin poder. Lorenzo miró el vestido empapado de Sofía. Estoy empezando a entenderlo. Valentina retrocedió como si la hubiera abofeteado. No me compares con ella. No lo hice, dijo Lorenzo. Ella tenía menos poder que cualquier persona en esta habitación y aún así eligió no traicionar a nadie para salvarse. Sofía bajó los ojos, abrumada por el peso de sus palabras. La boca de Valentina se torció. Ella no tenía nada que perder. La cabeza de Sofía se levantó. La tenía a ella. Sofía puso una mano sobre la cabeza de Lena. Eso lo es todo. La frase se asentó en la habitación con una simplicidad dolorosa. Lorenzo la sintió en un lugar al que rara vez dejaba llegar nada. Había llegado a casa creyendo que su futuro estaba dentro de un sobre de boda. Pero el futuro había corrido hacia sus brazos llorando. No era su hija, no era su sangre, no era su responsabilidad por ley. Sin embargo, en el momento en que Lena dijo, por favor, salve a mi mamá, su casa se había vuelto responsable. Lorenzo se giró hacia Marco. Llama a Enzo en silencio. Quiero confirmación sobre Damián Vaz. Movimientos recientes, cuentas ocultas, transferencias sospechosas, registros de matrimonio, todo. Nadie fuera de esta ala escucha el motivo. Marco asintió y se alejó. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. ¿Me estás investigando? Lorenzo la miró. Estoy corrigiendo el error de haberte confiado. Lorenzo, por favor no. Su voz fue baja, pero la detuvo en seco. No uses mi nombre como si no acabaras de ofrecérselo a mi enemigo. Sofía susurró. Señor, ¿puedo llevar a Lena lejos de aquí? Lorenzo la miró. Había algo insoportable en esa pregunta. Sofía estaba pidiendo permiso para alejar a su hija de una habitación donde ninguna niña debería haber tenido miedo jamás. Sí, dijo él. Rosa las llevará a las 2 a la habitación de huéspedes azul. No a los cuartos de servicio. A la habitación de huéspedes. Sofía pareció confundida. Señor, puedo ir abajo. Puede ir donde mis guardias puedan protegerla. Valentina rió entre lágrimas. Ahora ella recibe una habitación de huéspedes. Lorenzo no la miró. Ella recibe seguridad. Rosa se acercó a Sofía y Lena. Lena dudó,
mirando aún a Lorenzo. ¿Vendrás? Preguntó. La pregunta era pequeña, pero llenó la habitación. Lorenzo se agachó de nuevo. Pronto. ¿Lo prometes? Ya prometí una vez. No rompo las promesas que hago a los niños. Lena asintió solemnemente. Luego dejó que Rosa la llevara junto a Sofía. Sofía se detuvo en la puerta. Lo siento, dijo. Lorenzo frunció el ceño. ¿Por qué? Por haber escuchado lo que no me estaba destinado a escuchar. Lorenzo la miró. Miró su uniforme empapado, las marcas rojas en su muñeca donde alguien la había agarrado con demasiada fuerza, la dignidad que todavía intentaba mantener doblada alrededor de sí misma como un abrigo rasgado. No, dijo. Soy yo quien lo lamenta. Lamento que haya tenido que ser una niña corriendo hacia mis brazos para que yo escuchara lo que estaba ocurriendo en mi propia casa. Los ojos de Sofía brillaron, pero no dijo nada. Luego se fue con Lena. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, la habitación se sintió más grande y más vacía. Valentina estaba cerca de la ventana, la luz de la tarde cortando su rostro. Sin el público, sin la niña, sin la fuerza silenciosa de Sofía, se veía agotada. Pero Lorenzo ya no confiaba en el agotamiento. Una serpiente podía estar cansada y seguir siendo venenosa. Empieza a hablar, dijo Lorenzo. Valentina se limpió una lágrima con el dorso de la mano. Siempre fuiste cruel cuando te quedabas en silencio. Y tú siempre actuaste mejor cuando había público. Valentina lo miró con brusquedad. Sí que te importé. No me insultes con medias verdades. Sí me importaste, insistió Valentina. Al principio, no. Al principio, sí, necesitaba protección. Necesitaba tu nombre. Necesitaba una salida de debajo de Damián. Pero tú no eras lo que esperaba. ¿Qué esperabas? ¿Un monstruo? Los ojos de Lorenzo se endurecieron. Y encontré a un hombre solitario fingiendo no serlo. Las palabras aterrizaron en un lugar incómodo. Valentina lo vio y se acercó. Por eso me quedé. Por eso esto se volvió más difícil. ¿Más difícil traicionarme? Sí. La honestidad era fea, pero era honestidad. Lorenzo la miró fijamente. ¿Quieres que te dé crédito por dudar antes de venderme? Su rostro se desmoronó. No sabes lo que amenazó. Dímelo. A mi padre, a mi hermano, a mí. Dijo que mandaría pedazos de mi pasado a todos los periódicos de Italia. Dijo que te haría saber que yo le pertenecía antes de que tocaras mi mano. Dijo que hombres como tú no perdonan la reclamación de otro hombre. Los ojos de Lorenzo se entrecorraron. Pensabas que te castigaría por haber sido forzada a un matrimonio a los 18 años. Valentina miró hacia otro lado. Pensé que me verías como dañada. Entonces elegiste volverte peligrosa. Elegí sobrevivir amenazando a la hija de Sofía. Silencio. Valentina cerró los ojos. No debería haberlo dicho. Pero lo hiciste. Tenía miedo de que lo arruinara todo. Ella estaba intentando salvarlo todo. Para ti. Espetó Valentina, abriendo los ojos. No para mí. Nadie salva a mujeres como yo. Los hombres nos usan. Los padres nos venden. Los maridos nos poseen. Y luego santas como Sofía nos juzgan porque tuvieron el lujo de mantenerse limpias. La voz de Lorenzo bajó. No confundas la pobreza de Sofía con un lujo. La mandíbula de Valentina se tensó. Antes de que pudiera responder, Marco regresó a la puerta. Su rostro le dijo a Lorenzo suficiente antes de hablar. Jefe. Dilo. Marco miró a Valentina. Luego de nuevo a Lorenzo. Enzo encontró el registro. Malta, hace 9 años. Valentina Ricci y Damián Vaz. Matrimonio registrado. Sin divorcio presentado. Los hombros de Valentina cayeron. Lorenzo no parpadeó. ¿Hay más? Continuó Marco. Los ojos de Lorenzo se agudizaron. ¿Qué más? Damián Vaz entró a la ciudad hace 2 noches bajo un nombre falso. Valentina se quedó completamente inmóvil. No, susurró. Marco miró a Lorenzo. Y jefe, no está esperando a después de la boda. La voz de Lorenzo se convirtió en hielo. ¿Dónde está? Marco dudó. Rastreamos a uno de sus hombres cerca de la propiedad de la capilla. El mismo lugar anotado para su bendición nupcial privada mañana. Lorenzo se giró lentamente hacia Valentina. Valentina parecía genuinamente aterrada ahora, pero el terror ya no separaba a la víctima del traidor. A veces llevaba ambas caras. Mañana, dijo Lorenzo. No después de la boda. Los labios de Valentina temblaron.
cambió el plan. ¿O mentiste sobre él? No, sacudió la cabeza con fuerza. No, lo juro. Dijo después de la boda. Dijo que tenía tiempo. Lorenzo se acercó a ella. ¿Tiempo para qué? Valentina lo miró y los últimos restos de su actuación se quemaron. Tiempo para decidir si te advertía. La confesión quedó suspendida entre ellos. Por primera vez desde que había entrado a la habitación, el control de Lorenzo casi se quebró. Tuviste 6 meses. Lo sé. 6 meses para decirme que mi enemigo te estaba usando para llegar a mi casa. Lo sé. Y la única razón por la que lo sé hoy es porque una empleada dejó caer una bandeja. Valentina no dijo nada. Lorenzo miró hacia el pasillo por donde Sofía y Lena se habían ido. La mujer que no tenía nada había arriesgado todo con una verdad asustada. La mujer que lo tenía todo había pasado 6 meses decidiendo si su vida valía la honestidad. Lorenzo se giró hacia Marco. Cierra la propiedad de la capilla en silencio. Dobla los hombres alrededor del ala de huéspedes. Sofía y Lena están bajo mi protección. Nadie les habla sin pasar por mí. Marco asintió. ¿Y Valentina? Lorenzo miró a la mujer con quien había llegado a casa para casarse. Las rosas blancas seguían tiradas en algún lugar del pasillo, aplastadas bajo el camino que había tomado su vida. Se queda donde pueda verla, dijo. Los ojos de Valentina volvieron a llenarse. ¿Lorenzo? Lorenzo se acercó, su voz tan baja que solo ella podía escuchar. Si Damián Vaz ya se está moviendo hacia mi capilla, entonces esta sorpresa de boda acaba de convertirse en una trampa funeraria. Y antes de que termine la noche, uno de los dos me va a decir quién se suponía que debía morir allí. Durante 3 segundos, Valentina no respiró. El nombre de Damián Vaz ya había envenenado la habitación, pero la palabra capilla hizo que el veneno se extendiera por cada rincón de la casa de Lorenzo. La propiedad de la capilla no era solo donde Lorenzo había planeado celebrar una bendición nupcial privada. Era la tierra Moretti más antigua de la ciudad, un edificio de piedra que su abuelo había comprado después de su primera victoria, un lugar donde la familia de Lorenzo hacía promesas, enterraba el dolor y confiaba en Dios más que en los hombres. Que Damián eligiera ese lugar no era negocios. Era un insulto. Era un cuchillo colocado sobre la mesa familiar. Lorenzo miró a Valentina. ¿Quién se suponía que debía morir allí? Preguntó de nuevo. Los labios de Valentina se movieron, pero no salió ningún sonido. Respóndeme. Valentina tragó saliva con dificultad. Tú no debías morir. La mandíbula de Marco se tensó en la puerta. Lorenzo no se movió. ¿Entonces quién? Nadie, susurró Valentina. Iba a ser una entrega. Lorenzo rió una vez, en voz baja, sin humor. Una entrega. Damián te quería vivo. Quería tu firma, tus cuentas, tus rutas. Dijo que si le daba una hora sola y limpia contigo después de la bendición, desaparecería. Lorenzo se acercó. ¿Y le creíste? Los ojos de Valentina se llenaron de vergüenza y miedo. Quise creerle. Eso no es lo mismo. Lo sé. Su voz se quebró. Lo sé ahora. Lorenzo miró a Marco. La capilla. Marco asintió y levantó el teléfono, ya moviéndose hacia el pasillo. La voz de Lorenzo lo siguió. Sin sirenas, sin ruido. En silencio. Quiero cada camino vigilado, cada entrega detenida, cada hombre identificado antes de que sepa que lo vemos. Hecho, dijo Marco. Valentina se rodeó con los brazos. Si Damián sabe que lo descubriste, huirá. Lorenzo la miró. Entonces no le dejaremos saber. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué significa eso? Significa que la bendición parece seguir ocurriendo. Valentina lo miró como si hubiera perdido la cabeza. No puedes hablar en serio. Siempre hablo en serio cuando alguien trae la guerra a mi casa. Lorenzo, si entras a esa capilla, no estoy entrando a su trampa. Él está entrando a la mía. Valentina sacudió la cabeza. No lo entiendes. Él lo sabrá. Siempre sabe cuando el miedo cambia. Entonces deja de tener miedo. Valentina dio una risa rota. Es fácil decirlo para ti. No, dijo Lorenzo. Es fácil para la hija de Sofía decirlo cuando corre a buscar ayuda. Es fácil para una niña elegir el valor porque nadie le ha enseñado todavía lo caro que cuesta. Tú y yo somos adultos. No podemos escondernos detrás del miedo después de haberlo usado contra alguien más débil. Valentina se estremeció. La verdad se había convertido en algo físico en la habitación. Lorenzo se alejó de ella y caminó hacia el pasillo. Manténla aquí, le dijo al segundo guardia de Marco.
Si se mueve, respira mal o intenta enviar un solo mensaje, me lo dices antes de decírselo a Dios. El guardia asintió. Valentina susurró su nombre, pero Lorenzo no se giró. ¿Lorenzo? Lorenzo se detuvo en la puerta. Sí que te importé. Lorenzo no miró atrás. Entonces esa es la parte más triste. En la habitación de huéspedes azul, Sofía estaba sentada en el borde de la cama, envuelta en una manta seca. Lena estaba presionada contra su costado como una pequeña sombra. Rosa había traído toallas calientes y té, pero Sofía apenas había tocado ninguna de las dos cosas. Su uniforme había desaparecido, reemplazado por uno de los vestidos sencillos de Rosa. Aún así, se veía incómoda en la habitación, como si la amabilidad fuera una silla a la que no la habían invitado a sentarse. Cuando Lorenzo entró, Sofía intentó levantarse de inmediato. Por favor, no, dijo él. Sofía se congeló a medio camino. Señor, no debería estar aquí. Tampoco debería haber estado en ese suelo. Sofía bajó los ojos. Lena lo miraba fijamente desde debajo del brazo de su madre. ¿Se fue la señorita bonita? Lorenzo suavizó su voz. Está alejada de ti. Lena pensó en esa respuesta. ¿Pero está segura, mamá? Lorenzo miró a Sofía antes de responder. Sí. Las dos están bajo mi protección. El rostro de Sofía se tensó con preocupación en lugar de alivio. Señor, no quiero problemas. Los problemas ya llegaron aquí puestos en un vestido que vale más que tu salario anual. Sofía miró hacia abajo, avergonzada. Solo quería hacer mi trabajo. No, dijo Lorenzo. Hoy hiciste más que tu trabajo. Lena levantó la cabeza. Mamá tiró la bandeja. Las mejillas de Sofía se sonrojaron. Lena. Lorenzo se agachó para que la niña no tuviera que mirarlo hacia arriba. Esa bandeja puede haberme salvado la vida. Los ojos de Lena se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces mamá no va a perder su trabajo. Sofía cerró los ojos y Lorenzo escuchó todo dentro de esa pregunta. Alquiler, comida, gastos escolares, medicina. Una vida equilibrada con tanta precisión que la rabia de una mujer rica podía romperla. No, dijo Lorenzo. Tu madre no va a perder su trabajo por decir la verdad. Lena se recostó sobre Sofía con alivio. Sofía susurró. Gracias. Lorenzo se puso de pie. No me des las gracias todavía. Necesito preguntarte algo. Las manos de Sofía se apretaron alrededor de Lena. ¿Sobre la llamada? Sí. ¿Valentina dijo algo más? ¿Algún lugar, algún objeto, algún horario? Los pequeños detalles importan. Sofía cerró los ojos, intentando volver al momento que casi la había destruido. Dijo, después de la bendición, no antes. Dijo que usted iría a la oficina de la antigua capilla a firmar papeles de familia. La expresión de Lorenzo cambió levemente. ¿La antigua oficina de la capilla? Sí. Dijo que esa habitación tenía una puerta trasera que solo usaba la familia. Marco, de pie en la entrada, miró a Lorenzo. La puerta trasera no había sido usada en años. Solo el personal antiguo de los Moretti sabía que existía. La voz de Lorenzo se mantuvo firme. ¿Algo más? Sofía frunció el ceño, luchando contra su memoria. Dijo que las flores llegarían temprano. Lirios blancos, no rosas. Le dijo a Damián que no enviara hombres que parecieran soldados. Dijo que los trabajadores de bodas son invisibles si llevan algo hermoso. Los ojos de Lorenzo se endurecieron. Marco ya estaba escribiendo en su teléfono. Detén cada furgoneta de flores que se dirija a la propiedad de la capilla, dijo Lorenzo en voz baja. El rostro de Sofía palideció. Lo siento. Debería haberlo recordado antes. Lo recordaste a tiempo. Había una cosa más. Lorenzo quedó inmóvil. Sofía miró hacia Lena y luego pidió gentilmente a Rosa que la llevara al baño por un momento. Lena no quería irse, pero Sofía le besó la frente y le prometió que se quedaría exactamente ahí. Cuando la niña se fue, Sofía metió la mano en el bolsillo del vestido prestado de Rosa y sacó una pequeña llave de bronce atada con hilo blanco. La expresión de Lorenzo se oscureció. ¿Dónde conseguiste eso? Sofía la colocó con cuidado sobre la mesa. Cuando la señorita Richie me agarró la muñeca, esto cayó de su manga. No sabía qué era. La recogí porque Lena estaba en el suelo cerca del vidrio roto y no quería que se cortara. Me olvidé de que la tenía en la mano hasta que Rosa me cambió el vestido. Marco se acercó. Jefe. Lorenzo tomó la llave sin tocar los dedos de Sofía. Conocía esa llave.
No la había visto desde que su madre murió. Pertenecía a la puerta del sagrario detrás de la antigua oficina de la capilla. La puerta que usaban las novias Moretti para entrar en silencio antes de las bendiciones familiares. Lorenzo le había dado a Valentina acceso a la capilla para la planificación, pero esa llave debería haber permanecido guardada en la caja fuerte de la capilla. Valentina no solo había planeado la traición. Había robado de los huesos de su familia. Sofía, dijo Lorenzo, su voz más baja ahora. Este detalle puede importar más que cualquier cosa que escuchaste. Sofía parecía avergonzada en lugar de orgullosa. Debería habérselo dicho de inmediato. Estaba empapada, amenazada y protegiendo a su hija. Aún así, su voz se estabilizó. Si esto puede detenerlo, úselo. No quiero huir mientras los que hicieron esto caminan hacia esa capilla. Lorenzo la miró, y esta vez la miró de verdad. Ya no era solo la mujer que había encontrado en su suelo. Estaba asustada, sí, pero estaba eligiendo quedarse donde el miedo le decía que se escondiera. No tiene que ser valiente para mi guerra, dijo. Sofía lo miró a los ojos. Esta dejó de ser solo tu guerra cuando mi hija aprendió a temer una habitación hermosa. El silencio que siguió fue diferente. Lorenzo cerró la mano alrededor de la llave. Entonces me aseguraré de que nunca tenga que aprender esa lección 2 veces. Al atardecer, la verdad llegó pieza por pieza. Damián Bas había entrado a la ciudad 2 noches antes. 3 furgonetas alquiladas se movían bajo una licencia de catering hacia el camino de la capilla. A un florista le habían pagado el doble en efectivo para quedarse en casa. Uno de los mensajes eliminados de Valentina, recuperado de una copia de seguridad por los hombres de Enzo, mencionaba la hora después de la bendición y los papeles de familia. Otro mencionaba lirios. Nada decía explícitamente asesinato. No tenía que hacerlo. En el mundo de Lorenzo, una hora privada con un enemigo nunca era privada ni duraba solo una hora. Al caer la noche, la capilla quedó rodeada tan silenciosamente que ni siquiera los pájaros parecieron notarlo. Las furgonetas fueron detenidas en diferentes calles antes de llegar a la propiedad. Los hombres que cargaban lirios blancos salieron y se encontraron frente a las pistolas de los Moretti en lugar del personal de la boda. No se dispararon balas. Pero Damián Bas no era un tonto. Había entrado antes de lo esperado, no por el camino frontal ni por la ruta de entrega. Había entrado por la puerta del sagrario detrás de la antigua oficina de la capilla, usando la ruta que Sofía había descubierto antes de que él pudiera desaparecer por ella. Cuando Lorenzo entró en la antigua oficina de la capilla cerca de la medianoche, Damián Bas estaba sentado detrás del escritorio del abuelo de Lorenzo, como si la habitación ya le perteneciera. Era más delgado que en las viejas fotografías, más viejo alrededor de los ojos, pero la arrogancia lo había mantenido joven de la manera más fea. Sobre el escritorio había una botella de vino, 2 copas y una carpeta de papeles de transferencia. El insulto era casi elegante. Lorenzo Moretti, dijo Damián. Te esperaba mañana. Lorenzo entró con Marco a su lado. Vine temprano. La sonrisa de Damián se agudizó. Siempre arruinaste las ceremonias. Lorenzo miró alrededor de la oficina de la capilla. Los santos en las paredes miraban hacia abajo en silencio pintado. Su madre había estado una vez en esa habitación antes de su bendición nupcial, sosteniendo la misma llave de bronce que Sofía había colocado en su palma. El pensamiento no lo entristeció. Lo volvió quirúrgico. ¿Creíste que firmaría drogado, golpeado o de luto? Preguntó Lorenzo. Damián se encogió de hombros. La gente firma por muchas razones. El dolor es solo una de ellas. ¿Y Valentina? Damián se reclinó hacia atrás. Todavía hermosa. Todavía nerviosa. Todavía útil. La mandíbula de Lorenzo se tensó. Tu esposa por ley. No por lealtad. Damián rió. ¿Lealtad? Hablas como un sacerdote parado en una carnicería. Damián golpeó la carpeta. Nació en una familia que vende hijas y lo llama estrategia. Yo no la creé. Simplemente guardé el recibo. Lorenzo dio un paso al frente, pero Marco se desplazó a su lado con un recordatorio silencioso. Damián lo notó y sonrió más ampliamente. Cuidado. La empleada puede haberte vuelto sentimental. Los ojos de Lorenzo no cambiaron. No la menciones. Oh. La sonrisa de Damián se volvió cómplice. Entonces eso fue lo que pasó. Valentina amenazó a la empleada equivocada. Amenazó a una niña. Valentina siempre fue dramática cuando tenía miedo. Lorenzo lo estudió. Nunca ibas a liberarla.
La expresión de Damián parpadeó con diversión. ¿Liberarla? Lorenzo. Iba a enterrarla después de los papeles. Una mujer que traiciona a un marido traicionará a otro. Tú más que nadie deberías saberlo. Ahí estaba. La crueldad final que Valentina no se había permitido ver. Valentina había vendido a Lorenzo por una libertad que nunca había existido. Damián había usado su miedo con la misma facilidad con que Valentina había usado el de Sofía. Lorenzo miró los papeles sobre el escritorio. Viniste por mis rutas, tu acceso portuario, tus cuentas del sur y el placer de ver a tus hombres darse cuenta de que a su rey podían tomarlo en una capilla. Elegiste la capilla equivocada. Damián sonrió. Y tú elegiste a la novia equivocada. El rostro de Lorenzo quedó inmóvil. Sí, dijo. Pero escuché a la mujer correcta. La sonrisa de Damián se desvaneció por primera vez. Sus dedos se movieron bajo el escritorio, rápidos y entrenados, pero Marco fue más rápido. La habitación estalló en movimiento, pero no en caos. Los hombres de Lorenzo habían esperado en las paredes, en el pasillo, en la puerta familiar y junto al pasaje del sagrario que la llave de Sofía había revelado. El segundo hombre de Damián cayó de detrás del gabinete con una hoja en la manga. Pero Enzo lo atrapó antes de que diera 2 pasos. La botella de vino se hizo añicos. Los papeles se esparcieron por el suelo. Damián Vaz fue forzado a arrodillarse sobre la misma piedra donde los hombres Moretti habían orado una vez por hijos que nunca regresaron a casa. Lorenzo se paró sobre él, pero no había satisfacción en su cara. Solo finalidad. Querías una hora limpia, dijo Lorenzo. Tienes 1 minuto. ¿Quién dentro de la familia Richie te ayudó? Damián levantó la vista, respirando con dificultad, todavía intentando sonreír. ¿No te gustaría saberlo? Lorenzo miró a Marco. Marco colocó un teléfono sobre el escritorio y reprodujo un mensaje de voz tomado de uno de los hombres de Damián. El padre de Valentina, rogando a Damián que esperara hasta después de la boda. La sonrisa de Damián murió por completo. Lorenzo se inclinó hacia adelante. Ya lo sé. Quería ver si el miedo te volvía honesto. Damián no dijo nada. No lo hace, dijo Lorenzo. Solo vuelve más ruidosos a los cobardes. Para la medianoche, Damián Vaz estaba bajo custodia Moretti, vivo porque Lorenzo quería cada nombre, cada cuenta, cada aliado oculto. El padre de Valentina fue sacado de su casa antes de que pudiera abordar un avión privado. Las cuentas comerciales de la familia Richie fueron congeladas a través de canales que Lorenzo había pasado años construyendo. El anuncio de la boda fue cancelado antes del amanecer. No se dio ninguna explicación al público. Todavía no. Lorenzo prefería que la verdad llegara como un cuchillo deslizándose lentamente desde la manga. Valentina se enteró de que Damián había sido capturado en el estudio de Lorenzo. Estaba sentada al otro lado de su escritorio, pálida, con ojeras, despojada de joyas excepto los pequeños pendientes de diamante que llevaba puestos cuando Lorenzo la conoció por primera vez. Lorenzo estaba de pie junto a la ventana mientras la ciudad se movía bajo la luz de la mañana. Iba a matarte, dijo Lorenzo. Valentina lo miró. No. Después de usarte. ¿Después de usarme? ¿Después de los papeles? Sacudió la cabeza, pero no había fuerza en el gesto. Lo prometió. Lorenzo se giró. ¿Y le creíste a un hombre que en su momento te aceptó como pago? Las lágrimas se reunieron en sus ojos. Necesitaba creer en algo. Yo también. Eso la silenció. Lorenzo caminó hasta el escritorio y colocó el sobre con la fecha de boda entre ellos. Aún estaba sellado. Llegué a casa con esto. Valentina lo miró y se rompió. No en voz alta, no de manera hermosa. Simplemente se dobló hacia adelante como si la forma de su vida finalmente se hubiera vuelto demasiado pesada. No quería convertirme en esto, susurró. Lorenzo no se ablandó. Pero lo hiciste. Tenía miedo. Sofía también tenía miedo. Valentina cerró los ojos. No digas su nombre. Estaba empapada en mi suelo y aún así protegió la verdad hasta que amenazaste a su hija. Porque ella es mejor que yo. ¿Es eso lo que quieres que diga? La voz de Lorenzo fue tranquila. No. Quiero que entiendas que haber sido lastimada no te daba el derecho de lastimarla a ella. Valentina levantó la vista y por primera vez no quedaba ninguna actuación. ¿Qué me va a pasar? Tu matrimonio con Damián será hecho público a través de canales legales. El papel de tu padre quedará expuesto. Saldrás de esta casa hoy bajo guardia. Después de eso, los tribunales pueden decidir qué nombre darle a tus crímenes. ¿Y tú? Susurró.
¿Qué nombre les das tú? Lorenzo miró el sobre de boda cerrado. Traición. Valentina asintió como si no hubiera esperado nada distinto. Cuando llegaron los guardias, Valentina se puso de pie sin protestar. En la puerta, se detuvo. ¿Lorenzo? Lorenzo la miró. ¿Alguna vez me amaste? Por un momento, Lorenzo vio todas las versiones de ella a la vez. La niña asustada vendida por su padre. La mujer elegante que había estado sentada a su lado en las cenas. La mentirosa que había guiado a Damián hacia su capilla. La prometida cruel arrojando agua sobre una empleada mientras una niña lloraba. Amé a quien creí que eras, dijo. Esa mujer nunca existió. El rostro de Valentina se desmoronó, pero Lorenzo se giró antes de que las lágrimas pudieran pedirle algo. Valentina salió de la casa sin nada más que la verdad siguiéndola. Más tarde esa mañana, Lorenzo fue a la habitación de huéspedes azul. Sofía estaba despierta, sentada junto a la ventana mientras Lena dormía acurrucada en la cama. La niña tenía una mano metida bajo la mejilla, tranquila ahora. El terror suavizado por el agotamiento. Sofía se puso de pie de inmediato. Señor, por favor. No hoy, dijo Lorenzo. Sofía pareció confundida. ¿Qué no? No se ponga de pie como si me debiera algo. Sofía volvió a sentarse lentamente. ¿Terminó? Damián está atrapado. Valentina se va. Su padre no la tocará. Nadie lo hará. Sofía apretó los labios y por un momento miró hacia otro lado porque el alivio puede parecer demasiado debilidad cuando alguien ha sido fuerte durante demasiado tiempo. Gracias. Lorenzo se sentó en la silla frente a ella, dejando suficiente espacio para dejar claro que estaba segura. Me debe usted más que las gracias. No, señor. Solo escuché una llamada. Recordó lo que importaba. Guardó la llave. Se quedó cuando huir habría sido más fácil. Sofía miró a Lena. Casi huí. Pero no lo hice porque pensé en ella. Su voz se suavizó. Pensé que un día me preguntaría qué hice cuando escuché que algo malo estaba ocurriendo. No podía enseñarle a huir de la verdad. Lorenzo miró a la niña durmiendo. Corrió directo hacia mis brazos. El rostro de Sofía cambió de vergüenza. Lo siento. No debería haberlo tocado. No debería haber tenido que hacerlo. Sofía lo miró, sorprendida por el dolor en su voz. Lorenzo continuó. Esta casa le falló antes de que llegara a la puerta. Le falló a usted antes de que dejara caer esa bandeja. Usted no puede saber todo lo que ocurre en una casa tan grande. Entonces la casa es demasiado grande, o he estado mirando en las habitaciones equivocadas. Sofía no supo qué decir. Lorenzo sacó un papel doblado de su abrigo y lo colocó sobre la pequeña mesa. Sofía se puso rígida. ¿Qué es eso? Opciones. Un apartamento protegido si quiere distancia. Una licencia pagada si necesita tiempo. Un lugar en esta casa si quiere quedarse. Sin deuda, sin condición. Sin orden. Sofía miró el papel durante un largo momento. Luego lo empujó lentamente de regreso hacia él. Los ojos de Lorenzo se entrecorraron, no de rabia, sino de sorpresa. ¿Sofía? Sofía miró a Lena y luego de nuevo a él. Su casa puede ser segura, señor, pero no es normal. Lorenzo no respondió. La voz de Sofía tembló, pero la mantuvo firme. Lena aprendió demasiadas palabras ayer. Guardias, amenaza, desaparecer, Damián Vaz. Tiene 6 años. Debería estar dibujando casas con jardines, no aprendiendo qué pasillo lleva a buscar ayuda. El rostro de Lorenzo se tensó. Puedo poner guardias alrededor de cualquier apartamento que elija. No es a eso a lo que me refiero. Sofía juntó las manos para que dejaran de temblar. Soy agradecida. Siempre lo seré. Pero no puedo dejar que mi hija crezca creyendo que la seguridad significa hombres con pistolas afuera de cada puerta. Entonces dígame qué significa la seguridad, dijo Lorenzo en voz baja. Sofía lo miró y por primera vez no bajó los ojos. Una puerta que pueda cerrar sin pedir permiso. Una mesa donde mi hija pueda reírse sin revisar quién está escuchando. Una vida donde la protección no se sienta como posesión. La palabra lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. Lorenzo Moretti había escuchado a hombres rogar, mentir, maldecir y ofrecer sus almas, pero rara vez había escuchado a alguien rechazarlo con dignidad. Miró el papel entre ellos. Luego lo recogió y lo dobló una vez. Si se va, dijo, seguirá siendo protegida. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Señor, no como posesión, dijo. Como promesa. Sofía tragó saliva.
¿Y si no quiero guardias en mi puerta? Entonces tendrá distancia sin una jaula. Marco arreglará la seguridad. No tiene que verlo. Sofía esbozó una pequeña sonrisa triste. Lo hace sonar fácil. No lo es, dijo Lorenzo. Lorenzo miró a Lena durmiendo a su lado. Pero le di mi palabra antes de entender lo que me costaría. Sofía lo miró entonces. Realmente lo miró. Quizás ese fue el primer momento en que algo cambió entre ellos. No amor, todavía no, pero un tipo peligroso de respeto. El que comienza cuando un hombre poderoso podría tomar y elige no hacerlo. 2 días después, Sofía y Lena salieron de la mansión Moretti por el mismo vestíbulo delantero donde las rosas blancas habían caído. Rosa lloró suavemente mientras sostenía la pequeña maleta de Lena. Marco estaba cerca de la puerta, con expresión ilegible. Lorenzo estaba al pie de la escalera, con las manos a los costados, sin tocar a Sofía, sin detenerla, sin convertir su despedida en otra orden. Lena lo miró. ¿Seguirá mamá segura? Lorenzo se agachó a la distancia que Sofía había permitido. Sí. Incluso si no vivimos aquí, especialmente entonces. Lena pensó en eso, luego asintió con una confianza solemne. La garganta de Sofía se apretó. Quería agradecerle, pero la gratitud le pareció demasiado pequeña y demasiado peligrosa, así que solo dijo: «Adiós, señor». La mandíbula de Lorenzo se movió una vez. «Adiós, Sofía». Lorenzo las observó partir y por primera vez en años, la mansión se sintió demasiado grande porque alguien se había ido con el derecho de hacerlo. Durante 3 semanas, Sofía intentó construir una vida tranquila. El apartamento que Lorenzo había arreglado a través de una organización benéfica neutral era pequeño, limpio y lo suficientemente lejos de la mansión Moretti como para que Lena pudiera caminar a la escuela sin pasar por portones armados. Sofía encontró trabajo temporal en una panadería cerca de la esquina. Se levantaba antes del amanecer, preparaba el almuerzo de Lena y se decía a sí misma que la tranquilidad era suficiente. Por un tiempo, casi lo fue. Lena empezó a dibujar de nuevo. Casas, flores, un jardín con una fuente que aseguraba no extrañar. A veces un hombre alto aparecía cerca de la puerta de la casa en sus dibujos, pero Sofía nunca preguntó quién era. Tenía miedo de la respuesta, y más miedo de que ya la conocía. Luego empezaron los rumores. Llegaron primero como susurros afuera de la panadería, luego como una mujer acercando su bolso cuando Sofía pasaba, luego como una madre en la puerta de la escuela de Lena, bajando la voz demasiado tarde. «Esa es la empleada», dijo alguien. «La que intentó incriminar a Valentina Ricci. Escuché que la atraparon robando joyas. Escuché que usó a su hija». Sofía siguió caminando. Había sobrevivido cosas peores que los susurros. Pero esa tarde, Lena llegó a casa callada. Demasiado callada. Colocó sus crayones sobre la mesa y no los abrió. Sofía se arrodilló frente a ella. «Bebé, ¿qué pasó?» Lena la miró con ojos demasiado viejos para su cara. «Mamá, ¿qué significa ladrona?» El corazón de Sofía se rompió tan repentinamente que casi buscó la pared para apoyarse. «¿Quién te dijo esa palabra?» Lena miró hacia abajo. «La mamá de una niña dijo que no debería acercar mis crayones a su bolsa porque a mi mamá le gustan las cosas bonitas que no son suyas». La habitación se volvió borrosa. Sofía jaló a Lena hacia sus brazos, pero su hija no lloró. Eso lo hizo peor. «Mamá», susurró Lena. «No robaste nada, ¿verdad?» Sofía cerró los ojos. La verdad: había salvado a un jefe de la mafia, expuesto a una esposa, detenido una trampa y derribado a un monstruo. Pero aquí, en un pequeño apartamento con una niña sosteniendo crayones, la verdad todavía tenía que defenderse de los chismes. «No, bebé», susurró Sofía. «No robé nada». Lena asintió, pero sus dedos se aferraron a la manga de Sofía de la misma manera en que se habían aferrado al traje de Lorenzo ese día. Esa noche, Lorenzo se enteró antes de que Sofía llamara. Sofía no llamó en absoluto. Marco llevó el informe a su estudio y lo colocó sobre el escritorio sin decir una palabra. Lorenzo leyó cada línea. Los aliados de los Ricci habían comenzado a filtrar historias a páginas de sociedad y círculos escolares afines. Sofía Bellini, empleada inestable, atrapada cerca del cajón de joyas, usó a su hija para manipular al hogar Moretti. Valentina Ricci, víctima de mentiras de una sirvienta. La mano de Lorenzo se cerró alrededor del papel hasta que se dobló. «Para el amanecer», dijo, su voz lo suficientemente baja como para que las lámparas se sintieran frías. «Quiero cada nombre Ricci enterrado.
Marco asintió una vez y extendió la mano hacia su teléfono. No. La voz venía de la puerta. Lorenzo se giró. Sofía estaba parada ahí en su uniforme de panadería, con harina todavía en un puño, el agotamiento bajo los ojos, la dignidad envuelta a su alrededor como una armadura hecha de moretones. Marco bajó el teléfono lentamente. Lorenzo dio un paso hacia ella. ¿Cómo entraste? Rosa. Deberías haber llamado. Para que pudieras arreglarlo antes de que llegara. Lorenzo se detuvo. Sofía miró el papel en su mano. Si lo silencias por mí, dirán que yo no tenía ninguna verdad, solo el miedo de los Moretti. Los ojos de Lorenzo se oscurecieron. Te llamaron ladrona. Lo sé. Involucraron a Lena. Su boca tembló, pero se mantuvo firme. Lo sé. Entonces déjame acabar con esto. No. La palabra fue suave, pero estaba entre ellos como una pared. No voy a esconderme detrás de tu poder. Esto no es orgullo, Sofía. Esto es protección. No, dijo ella. Esta es la diferencia entre ser protegida y ser poseída. Lorenzo quedó inmóvil. Sofía tomó aliento. Mi hija me preguntó hoy qué significa ladrona. No voy a responder esa pregunta dejando que hombres poderosos peleen por mi nombre mientras yo me quedo callada detrás de ellos. Me quedé callada una vez. Casi le costó la vida a usted. La habitación quedó en silencio. Marco miró hacia otro lado. Lorenzo la miró durante un largo momento y algo en su cara cambió. No rabia, no rendición. Comprensión. ¿Qué quieres? Preguntó. Sofía pareció sorprendida, como si se hubiera preparado para la resistencia pero no para el respeto. Una habitación donde tengan que hacerme las preguntas a la cara. La boca de Lorenzo se apretó. ¿Quieres una investigación pública? Quiero que digan sus mentiras mientras yo estoy de pie ahí. Intentarán humillarte. Ya lo están haciendo. Traerán abogados. Entonces que traigan abogados. Lorenzo la estudió. ¿Y si yo hablo, tú no lo harás? La respuesta llegó demasiado rápido y las mejillas de Sofía se sonrojaron, pero no la retractó. A menos que yo te lo pida. Los ojos de Marco se desplazaron hacia Lorenzo, esperando la explosión que nunca llegó. Lorenzo colocó lentamente el informe arrugado sobre el escritorio. De acuerdo. Sofía parpadeó. De acuerdo. Quieres que tu nombre sea limpiado por la verdad, no por el miedo. Entonces lo hacemos a tu manera. Su aliento se cortó. Lorenzo se acercó, pero se detuvo antes de entrar en su espacio. Pero Sofía, entiéndeme. Si tocan a Lena de nuevo, si alguien le habla a tu hija antes que a ti, no esperaré permiso. Sofía sostuvo su mirada. Justo. La sombra más pequeña de una sonrisa cruzó su rostro. Negocias como si hubieras nacido en esta casa. No, dijo ella. Negocio como una madre que no tiene nada más que perder. La investigación tuvo lugar 2 días después en el vestíbulo delantero de la mansión Moretti. El mismo vestíbulo donde Lena había corrido llorando hacia el pecho de Lorenzo. El mismo suelo de mármol donde habían caído las rosas blancas. Lorenzo eligió ese lugar a propósito. Si se iban a decir mentiras, se dirían donde la verdad había llegado por primera vez. La habitación estaba llena de personas que alguna vez habían mirado a través de Sofía sin verla. Abogados Ritchie, miembros de la Junta de Caridad, personal senior, 2 testigos legales, Rosa, Marco, Enzo y varias figuras de la sociedad que habían sido muy cómodas susurrando cuando Sofía no estaba presente. El padre de Valentina llegó con un traje oscuro y el pesar pintado en su cara como perfume caro. Miró a Sofía una vez y luego la descartó como si fuera un mueble. Lorenzo estaba cerca de la escalera, en silencio, con las manos entrelazadas frente a él. Su silencio asustaba a la habitación más de lo que lo haría cualquier grito. Sofía estaba sola en el centro, con su vestido azul marino sencillo. Sin joyas, sin elegancia prestada. Lena esperaba con Rosa en la parte trasera, aferrando sus crayones con ambas manos. Sofía no había querido que estuviera ahí, pero Lena había suplicado. Si dicen cosas malas de ti, había susurrado Lena, quiero escucharte decir las cosas verdaderas. Por eso Sofía estaba de pie ahí, con el corazón latiendo contra sus costillas y su hija mirando. El abogado de los Ritchie comenzó sin rodeos. Señorita Bellini, ¿es verdad que la encontraron dentro de la suite privada de la señorita Ritchie cerca de su cajón de joyas? Los dedos de Lorenzo se movieron una vez, pero no habló. Sofía sintió su contención desde el otro lado de la habitación. Le dio fuerzas porque no era control. Era confianza. Sí, dijo Sofía.
Un murmullo recorrió el vestíbulo. El abogado sonrió levemente. Entonces admite que estaba cerca de sus objetos de valor. Estaba cerca de su cajón porque estaba de rodillas después de que me arrojara agua encima. El murmullo murió. Sofía continuó, su voz temblando solo en los bordes. No robé sus joyas. Escuché su verdad, y eso era lo único en esa habitación lo suficientemente valioso como para hacerle temer. Rosa empezó a llorar en silencio. La sonrisa del abogado se adelgazó. Señorita Bellini, ¿sabe que acusar a una mujer del estatus de la señorita Ricci requiere evidencia? Sofía lo miró. Ser pobre no hace mi memoria menos legal. Alguien en la habitación tomó un aliento agudo. Los ojos de Lorenzo no dejaron su cara. El abogado se puso rígido. ¿Usó usted a su hija para crear simpatía en el señor Moretti? Sofía se giró lo suficientemente lento como para que toda la habitación siguiera su mirada hasta Lena. Lena estaba completamente inmóvil. Demasiado inmóvil. La voz de Sofía se suavizó, pero llegó a todos los rincones. Mi hija no corrió por simpatía. Corrió porque una mujer hermosa en una habitación hermosa le enseñó que el poder puede hacer desaparecer a las madres. Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas. Sofía miró de nuevo al abogado. Si quiere llamar estrategia a una niña de 6 años, hágalo mientras la mira. El abogado fue el primero en bajar la vista. Esa fue la primera victoria. Luego entró Valentina. Nadie la esperaba. Su padre se giró bruscamente. Valentina. Valentina caminó lentamente, más pálida de lo que Sofía la había visto jamás, vestida de negro, su belleza todavía presente pero ya no útil. 2 guardias permanecieron cerca de la puerta detrás de ella. La habitación cambió. El abogado de los Ricci se acercó a ella, desesperado por el control. Señorita Ricci, por favor confirme para el expediente que la señorita Bellini fabricó la acusación después de ser sorprendida en su habitación. Valentina miró a Sofía durante un largo segundo. El odio parpadeó ahí. Luego el agotamiento. Luego algo más doloroso que ambos. Reconocimiento. Sus ojos se movieron hacia Lena, que estaba de pie con los crayones apretados contra su pecho como un escudo. La boca de Valentina tembló. Su padre se acercó. Diles que la empleada mintió. Valentina se giró hacia él. Por un momento, la habitación desapareció y ella tenía 18 años de nuevo, parada frente a un padre que había decidido que su vida era un pago de deuda. Su voz llegó tranquila. No. La palabra abrió el vestíbulo de par en par. Su padre la miró fijamente. ¿Qué? Valentina miró a Sofía de nuevo. La empleada no mintió. Un silencio tan duro que pareció detener el aire. El abogado intentó hablar, pero Valentina levantó una mano. Escuchó lo que yo dije. Escuchó el nombre de Damián. Escuchó suficiente como para saber que la boda era una trampa. El rostro de su padre palideció. Valentina, detente. Valentina se volvió hacia él completamente. Me vendiste una vez. Las palabras golpearon la habitación como una bofetada. No dejaré que entierres el nombre de otra mujer para salvar el tuyo. El aliento de Sofía se cortó. El rostro de Lorenzo no cambió, pero sus ojos se agudizaron. Valentina lo miró una vez, luego apartó la vista. No digo esto porque esté limpia. No lo estoy. Amenacé a Sofía. Amenacé a su hija. Hice lo que hacen las personas asustadas cuando se vuelven crueles en lugar de valientes. Su voz se quebró, pero la forzó a mantenerse firme. Pero ella no robó de mí. Ella no me incriminó. Dijo la verdad. Su padre se movió como para agarrarle el brazo, pero Marco estaba de repente ahí, un paso entre ellos. El padre de Valentina se detuvo. Lorenzo finalmente habló, y su voz cargó el peso de una puerta cerrándose para siempre. El expediente está completo. El abogado de los Ricci bajó sus papeles. Nadie susurraba ahora. Sofía estaba en el centro del vestíbulo, todavía temblando, todavía pobre, todavía la misma mujer que había estado en el suelo días antes. Pero la habitación ya no la miraba a través de ella. La veían. Eso fue lo que casi la quebró. No los insultos, no la acusación. Ser vista. Lena se liberó de Rosa y corrió hacia su madre. Sofía la atrapó, arrodillándose de nuevo en el mismo mármol donde la historia había comenzado, pero esta vez nadie estaba sobre ella. Lena le susurró al cuello. Dijiste las cosas verdaderas, mamá. Sofía abrazó a su hija y cerró los ojos. Sí, bebé. Al otro lado del vestíbulo, Lorenzo las observó. No se movió hacia ellas.
Quería hacerlo. Cada instinto en él quería envolver su poder alrededor de ellas tan fuertemente que nada pudiera tocarlas jamás. Pero Sofía había pedido su voz, no su sombra. Así que se quedó donde estaba y dejó que la victoria le perteneciera a ella. Esa tarde, Sofía salió de la mansión de nuevo. Rosa le suplicó que se quedara a cenar. Marco ofreció un auto. Lorenzo no dijo nada hasta que llegaron a las puertas delanteras. El sol del atardecer se derramó sobre el suelo de mármol, convirtiendo el lugar donde habían caído las rosas en oro. Sofía lo miró. Gracias por no hablar. Lorenzo esbozó la más leve sonrisa. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Sofía casi sonrió de vuelta. Casi. Podría haberlo terminado más rápido. Sí. ¿Por qué no lo hizo? Lorenzo miró a Lena, que estaba medio dormida contra el costado de Rosa, luego de nuevo a Sofía. Porque me pediste que no fuera dueño de tu verdad. Los ojos de Sofía cambiaron. Esa frase hizo más que cualquier orden de protección. Buenas noches, Lorenzo, dijo Sofía, y era la primera vez que usaba su nombre sin que se lo dijeran. Lorenzo lo sintió como una mano colocada con cuidado sobre una herida vieja. Buenas noches, Sofía. Más tarde esa noche, cuando la ciudad se había quedado en silencio y Lena dormía en el pequeño apartamento con un brazo alrededor de sus crayones, Sofía escuchó un golpe en la puerta. Se congeló. Luego miró por la mirilla y encontró a Lorenzo parado solo en el pasillo. Sin guardias, sin autos negros visibles desde la ventana, sin ninguna orden rodeándolo. Solo Lorenzo, sosteniendo un papel doblado en una mano. Sofía abrió la puerta solo a medias. ¿Algo está mal? No. Lorenzo pareció casi inseguro, lo cual habría sido imposible de creer si no lo hubiera visto con sus propios ojos. ¿Puedo darte esto? Sofía miró el papel. ¿Qué es? Lena lo dejó en el pasillo. Sofía lo tomó lentamente. Era uno de los dibujos de Lena. Una casa torcida, una mujer con cabello oscuro, una niña pequeña con un lazo, y un hombre alto parado afuera de la puerta. No adentro de la casa. No en el centro. No dueño de ella. Esperando. Sofía miró el dibujo fijamente. Te dibujó afuera. Lorenzo asintió. Sí. ¿Por qué importa eso? Lorenzo miró el pequeño apartamento detrás de ella, la mesa pequeña, las dos tazas secándose junto al fregadero, los crayones alineados en una fila ordenada. Porque he pasado mi vida siendo dueño de casas, Sofía. Tu hija fue la primera persona que me dibujó como alguien esperando a ser invitado a entrar. Los ojos de Sofía se llenaron antes de que pudiera detenerlos. Lorenzo no se acercó. No sé cómo ser ese hombre todavía, dijo. Pero me gustaría aprender. Sofía lo miró a través de la abertura estrecha de la puerta. Lorenzo continuó. Y si nunca me invitas, entonces me quedo agradecido afuera. Debería haber sonado como una línea de actuación. No lo hizo. Sonó como un hombre diciendo la verdad porque finalmente había encontrado a alguien que no lo premiaría por fingir. Sofía abrió la puerta un poco más. No completamente, no todavía, pero más. ¿Quieres un té? Lorenzo miró el pequeño apartamento, luego a ella. Solo si tú quieres hacerlo. Sofía casi rió. Pregunté, ¿no? Algo se suavizó en su rostro. Entonces sí. Lorenzo entró como un hombre entrando a una iglesia. Con cuidado, no porque la habitación fuera costosa, sino porque no era suya. Esa fue la noche en que Sofía empezó a amarlo. No porque la salvara, no porque tuviera poder, no porque pudiera destruir a cualquiera que tocara su nombre. Empezó a amarlo porque había estado de pie en un pasillo fuera de su puerta y había admitido que no pertenecía hasta que ella dijera que sí. Después de eso, Lorenzo no visitó con frecuencia. No quería que los vecinos de Lena contaran su auto. No quería que la vida tranquila de Sofía fuera tragada por su nombre. A veces llegaba los domingos por la tarde con víveres que pretendía que eran de Rosa. Sofía siempre pretendía creerle lo suficientemente mal como para que Lena se riera. A veces se sentaba en la pequeña mesa mientras Lena le mostraba sus dibujos y le preguntaba por qué todos sus trajes parecían pingüinos tristes. A veces Sofía lo atrapaba lavando su propia taza en el fregadero torpemente, como si estuviera aprendiendo una habilidad antigua. ¿Tienes gente para eso? Le dijo ella una vez. Lorenzo miró el jabón en sus manos. He tenido gente para demasiadas cosas. Sofía no dijo nada, pero sonrió mientras se giraba. Lena lo vio. Por supuesto que lo vio. Los niños ven lo que los adultos creen que ocultan.
Vio los hombros de su madre relajarse cuando Lorenzo recordaba tocar 2 veces y esperar. Vio a Lorenzo irse antes de cenar si Sofía parecía cansada. Lo vio traer no regalos para Sofía excepto cosas pequeñas y prácticas. Una cerradura mejor para la puerta. Un libro que Lena había mencionado. Un paquete de semillas de rosas porque Lena quería cultivar flores que no dieran miedo. Sobre todo, Lena vio que su madre sonreía con él de una manera que no le pedía permiso al miedo. Un mes después de la investigación pública, Lorenzo le pidió a Sofía que fuera a la mansión. Sofía casi se negó. ¿Para qué?, preguntó. Sin reunión, dijo Lorenzo. Sin abogados, sin nombre Riche. Solo el vestíbulo delantero. El aliento de Sofía se cortó. El vestíbulo delantero no era solo una habitación. Era el lugar donde Lena había corrido. El lugar donde las rosas blancas habían caído. El lugar donde el miedo había chocado con el destino. ¿Lena también?, preguntó Sofía. La voz de Lorenzo se suavizó. Solo si ella quiere. Lena quiso. Se puso su lazo blanco e insistió en llevar su mejor dibujo con crayones porque las casas grandes necesitan cuadros o se ponen solitarias. Cuando llegaron, la puerta de la mansión estaba abierta. No como una orden. Como una invitación. El vestíbulo delantero estaba lleno de luz del día. Rosas blancas bordeaban ambos lados del suelo de mármol. No esparcidas, no caídas, no aplastadas bajo los zapatos de nadie. Rosa estaba cerca de la escalera con las lágrimas ya en los ojos. Marco estaba a su lado, con expresión severa, aunque Lena susurró de inmediato. Está intentando no sonreír. Sofía miró a Lorenzo. Lorenzo estaba en el centro del vestíbulo, exactamente donde Lena había chocado con él semanas antes. Sin multitud, sin público, sin actuación. Solo las personas que habían presenciado el comienzo. La voz de Sofía tembló. ¿Qué es esto? Lorenzo caminó hacia ella lentamente, deteniéndose lo suficientemente lejos para que ella todavía pudiera elegir la distancia. La primera vez que estuve aquí con Rosas, estaba dispuesto a elegir una mentira, dijo Lorenzo. Luego tu hija corrió hacia mí y me pidió que me convirtiera en algo mejor que el hombre al que esta ciudad temía. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Lorenzo miró a Lena. Me pidió que salvara a su madre. Pensé que eso significaba sacarte de una habitación. Su mirada regresó a Sofía. No entendí que salvar a alguien a veces significa dejarlos alejarse de ti. A veces es quedarse callado mientras defienden su propio nombre. A veces es quedarse afuera de una puerta hasta que decidan si eres lo suficientemente seguro para entrar. Sofía se cubrió la boca con una mano. Lorenzo metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. No la abrió todavía. Sofía Bellini, no te voy a pedir que vivas bajo mi protección. Te estoy pidiendo que construyas una vida conmigo donde la protección no sea control y el amor no sea deuda. Sus lágrimas se derramaron. Lorenzo se arrodilló en el suelo de mármol. El mismo suelo donde Sofía había estado arrodillada una vez, empapada y humillada. El mismo suelo donde Lena se había aferrado a él con terror. Esta vez nadie estaba sobre nadie en crueldad. Esta vez se arrodilló por elección. No puedo prometerte una vida sin peligro, dijo. No te voy a insultar con una mentira bonita. Pero te prometo que tu voz nunca tendrá que quebrarse antes de que yo la escuche. Te prometo que Lena nunca será usada como precio por tu silencio. Te prometo que cada puerta que te pida que entres seguirá abriéndose si eliges salir. Abrió la caja. Adentro estaba el anillo de su madre, sencillo, antiguo y brillante bajo la luz del día. Y si dices no, dijo Lorenzo, su voz más tranquila ahora, tu nombre se mantiene limpio. Tu apartamento se mantiene seguro. Tu hija se mantiene protegida. Mi promesa no depende de tu respuesta. Sofía se quebró. No por el anillo, no por las rosas. Porque por primera vez en su vida, la seguridad no se ofrecía como un trato. Lorenzo no le estaba pidiendo que cambiara gratitud por amor. Le estaba dando libertad antes de pedir el para siempre. Lorenzo, susurró. Todavía tengo miedo. Entonces ten miedo, dijo él suavemente. Pero no dejes que el miedo responda por ti. Sofía miró a Lena. La niña había estado callada, mirando con ojos brillantes, tratando de entender por qué la felicidad de los adultos se parecía tanto al llanto. Luego Lena se acercó y tomó la mano de su madre entre las dos suyas. Su voz era pequeña, dulce y completamente segura. Mamá, por favor di que sí. Te hace sonreír. Sofía miró a su hija. No había cálculo en el rostro de Lena. Ningún pensamiento de dinero,
poder, mansiones, guardias o nombres. Solo la pura y simple verdad que solo un niño se atrevería a decir en una habitación llena de historia. Te hace sonreír. Sofía miró de nuevo a Lorenzo. Vio al hombre temido que la ciudad susurraba. Vio al jefe de la mafia que podría enterrar a sus enemigos antes del desayuno. Pero también vio al hombre que se había quedado callado cuando ella lo pidió, que había esperado afuera de su puerta, que había lavado su propia taza torpemente y había aprendido que amar no era lo mismo que poseer. Sus labios temblaron hasta convertirse en una sonrisa. Sí, susurró. Los ojos de Lorenzo cambiaron. Todo el vestíbulo pareció respirar. Sofía se acercó. Sí, Lorenzo. Me casaré contigo. Lena jadeó, luego gritó. Dijo que sí. Rosa estalló en llanto. Marco se giró, pero no antes de que Lena lo señalara y dijera. Lo vi. Por primera vez, Marco no negó la sonrisa. Lorenzo deslizó el anillo en el dedo de Sofía, luego levantó su mano y presionó sus labios contra ella. El beso no era posesión. Era un voto. Lena se lanzó entre ellos, rodeando a su madre con un brazo y a Lorenzo con el otro todo lo que pudo alcanzar. Por un segundo, Lorenzo se congeló, como si la felicidad lo hubiera tocado sin advertencia. Luego sus brazos se cerraron alrededor de las dos. El vestíbulo delantero que una vez había tenido rosas caídas y el terror de una niña ahora sostenía a una familia comenzando en el mismo lugar donde el miedo había intentado ganar. 6 semanas después, la boda comenzó, no en el altar de la capilla, sino en las puertas delanteras de la mansión Moretti. Esa fue la elección de Sofía. No quería aparecer de repente envuelta en seda al final de un pasillo como si el pasado hubiera sido borrado. Quería caminar por el lugar donde todo había comenzado y dejar que cada paso respondiera lo que una vez había intentado avergonzarla. Las puertas se abrieron a la luz del día. Sofía estaba parada en un sencillo vestido blanco. Lena a su lado, cargando los anillos con la seriedad de una princesa cargando una corona. Las rosas blancas que una vez habían caído inútilmente de la mano de Lorenzo ahora bordeaban el vestíbulo en plena floración. El personal no estaba escondido contra las paredes, sino abiertamente entre los invitados. Rosa sostenía un pañuelo sobre la boca. Marco estaba cerca de Lorenzo, fingiendo que esto era solo seguridad y no el deber más feliz que jamás había aceptado. Sofía miró el suelo de mármol y recordó el agua, el miedo, la porcelana rota, la voz de Valentina, el llanto de Lena. Luego levantó la cabeza. Lorenzo esperaba en el centro del vestíbulo, antes de continuar a la capilla, no en el altar todavía, no sobre ella. Ahí, en el lugar donde primero había fallado en ver todo lo que estaba ocurriendo en su casa, y donde había decidido nunca más ser ciego. Cuando Sofía llegó a él, Lorenzo extendió la mano. Sofía colocó la suya en ella sin temblar. Lorenzo miró a los invitados, luego al personal, luego a Sofía. Entraste a esta casa una vez como alguien a quien las personas miraban sin ver, dijo, su voz llevándose a través del vestíbulo. Hoy, cada puerta se abre porque estás aquí. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero sonrió. Lena se inclinó hacia ella y susurró. No olvides sonreír, mamá. Sofía rió, y el sonido recorrió la mansión como luz del sol, llegando finalmente a una habitación cerrada. Luego caminaron juntos a la capilla. No había cuchillos ocultos detrás de las flores, no había llaves robadas, no había enemigos en la antigua oficina. La capilla que Damián había intentado convertir en una trampa se convirtió en el lugar donde la promesa fue completada. Lorenzo no le prometió a Sofía un palacio. Le prometió un hogar donde su no sería respetado tan profundamente como su sí. Sofía no prometió ser valiente. Prometió nunca más hacerse pequeña para las personas que necesitaban su silencio. Y cuando Lorenzo colocó el anillo en el dedo de Sofía ante Dios, ante sus hombres, ante el personal, ante Rosa, ante Marco y ante Lena, la antigua capilla dejó de ser el lugar donde la traición había esperado. Se convirtió en el lugar donde la verdad se convirtió en familia. Meses después, la mansión ya no se sentía como un museo del poder. Pero Sofía no la había cambiado aceptando un título ni sentándose detrás del escritorio de un gerente. La había cambiado porque Lorenzo había aprendido a hacer preguntas diferentes. ¿Quién espera en el pasillo de servicio? ¿Quién tiene miedo de hablar? ¿Qué puerta está abierta solo para los poderosos? ¿A qué niños se les está enseñando a desaparecer en silencio? Cambió esas cosas porque Sofía una vez se había negado a vivir dentro de su protección a menos que su protección se convirtiera en algo mejor que el control. Lena todavía guardaba su pequeño dibujo del apartamento en el estudio de Lorenzo.
El del hombre alto afuera de la puerta. Lorenzo lo había enmarcado. Aunque Elena insistía en que la casa estaba torcida y era una vergüenza. «Es preciso», le decía Lorenzo. «¿La casa?», preguntaba ella. «No», respondía él. El hombre esperando afuera. A veces, por las noches, Sofía lo encontraba mirándolo. Se paraba a su lado sin hablar. Una noche, ella preguntó: «¿Alguna vez te arrepientes de haberme dejado ir?». Lorenzo miró el dibujo, luego su anillo, luego a la mujer que le había enseñado que el amor no podía tomarse como territorio. «Cada día», dijo. El rostro de Sofía cambió. Lorenzo tomó su mano. «Y cada día estoy agradecido de haberlo hecho. Porque si te hubiera quedado conmigo, solo te habría protegido. Al dejarte elegir, aprendí a amarte». Afuera, Lena les gritó que vinieran a ver la mariposa posada en la fuente. Sofía sonrió antes de responder siquiera. Lorenzo lo vio, y en esa sonrisa entendió el peso completo de las palabras de la niña en el vestíbulo. Le había hecho sonreír, sí. Pero ella había hecho algo más por él. Había hecho su casa honesta. Había hecho que su poder respondiera a algo mejor que el miedo. Había hecho real su futuro. Lorenzo Moretti había llegado a casa sin avisar para sorprender a su prometida. Pero lo que vio lo cambió todo. La mujer de seda había cargado traición detrás de su belleza. La empleada en el suelo había cargado valentía dentro de su silencio. Y la niña pequeña que le rogó que salvara a su madre no solo había salvado a Sofía ese día. Había salvado a Lorenzo de dar su vida a la mujer equivocada y lo había guiado hacia la correcta.